Ya. Bueno, buenos días, Jorge. Hoy día nos Ya, acompaña Jorge López Vega. Muchos y muchas ya lo conocen porque él fue presidente de la federación de la primera federación de nuestro campus de la UTALCA en Santiago. Y además, Jorge es activo, participante activo, militante, podría decir, de Ucamau, del movimiento social y político Ucamau. En este sentido, Jorge va a estar comentándonos hoy día un poco de cómo surge Ucamau, de cuáles son los impactos que ha tenido y cómo este movimiento tiene rasgos de innovación social en el sentido de que aborda problemáticas estructurales con propuestas innovadoras. Y también el cómo desde su génesis tiene una innovación de participación política dentro de un contexto complejo. En ese sentido, la primera pregunta para abrir esta entrevista es ¿qué motivó al surgimiento de Ucamau? ¿Cómo surge Ucamau? ¿Cómo nace? ¿En qué contexto se sitúa? ¿Y cuál es el problema que los moviliza tanto ayer y hoy para su funcionamiento? ya. Ya, pues mira, en primer lugar agradecer igual la invitación que me haces para poder más o menos contar el contexto de nuestra organización. Bueno, el Ucamau nace el año 87, ahí dentro del contexto de la dictadura militar en nuestro país. Eh, Nace como un espacio como de resistencia desde la cultura, desde la música, el baile, el folclore, etcétera. Eh, y era un espacio en que los pobladores podían resguardarse de lo que estaba pasando en las calles, de la represión, eh, y también pelear como contra la dictadura, pero desde el ámbito cultural, desarrollando talleres de música, de folclore, de bailes típicos, desarrollando universitarios populares, en general una serie de iniciativas que permitían reunir a la población, sobre todo, y pelear y enfrentar la dictadura desde el contexto como desde la cultura. Eh, entonces, participaban generalmente militantes de las organizaciones revolucionarias, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, etcétera. Pero desde, como insisto, como desde el espacio y la lucha político-cultural. Eso. En ese sentido, Jorge, solo como para hacer una acotación, se podría decir que desde un principio la organización tuvo un rasgo de innovación social en el sentido de que los partidos políticos revolucionarios, de ideas marxistas, por decirlo así, no podían funcionar en ese entonces. Por lo tanto, Justamente. ya es innovador el generar como este movimiento sociopolítico que les permitía seguir organizados a pesar de la clandestinidad. Exacto, justamente. La cultura les permitía un poco desarrollarse con mayor tranquilidad dentro de ese espacio. Entonces, tal como tú dices, como no podían tener una expresión clara, formal y concreta, desarrollaron este tipo de iniciativas como un centro cultural. Eso. Ok. En ese sentido, Jorge, hoy día yo entiendo que Ucamau ha generado como una evolución dentro de las problemáticas que han abordado, porque si bien nacen como una organización enfocada en la cultura, hoy día están bregando fuerte por el derecho a la vivienda, por el derecho a la vivienda, por la vivienda digna, y en ese sentido también han generado propuestas innovadoras y proyectos que hoy día ya se han concretado respecto al derecho a la vivienda. Y en ese sentido me gustaría saber respecto a esto, eh, ¿cómo han gestionado los proyectos de vivienda, los proyectos como la Maestranza Ucamau, que está ubicada en la Estación Central, si no me equivoco? Eh, ¿Y cómo se movilizan hacia esta demanda? ¿Cómo se construye esta evolución o más bien, esta síntesis entre la cultura, entre el derecho a la vivienda y cómo han abordado estos temas? Ya, perfecto. Mira, sí, mira, por ahí por el año 2011, la organización enfoca
como su accionar, podríamos decir así, dentro de la lucha de los pobladores, que es una lucha histórica en nuestro país. Allí siempre han existido la organización popular, sobre todo en la lucha de los pobladores por un techo, por un terreno que les permita vivir finalmente. Entonces, si bien eso no era tan innovador, podríamos decir que la lucha de los pobladores lleva del año 60 o 50 quizás en nuestro país, sí plantea ¿cómo podríamos decir? Resolver una necesidad muy apremiante para las familias chilenas, que es el tema de la vivienda. Eh, Como decía, esto nace el año 2011, un poquito pasadito la revolución de los pingüinos el año 2006, y en general donde en nuestra sociedad no existían muchos, eh, o estaban muy escondidos quizás estos movimientos de pobladores, no salían mucho a la luz, yo creo. Entonces, en ese sentido, el Ucamau tiene la habilidad de reunir a muchas familias y ponerlas a disposición para luchar por un techo. Eh, y lo digo porque, y más o menos teniendo las mismas eh, lógicas de siempre de los movimientos pobladores, ¿cachai? Caracterizada por una presencia muy fuerte femenina, o sea, los comités donde nosotros participamos, del que yo también soy parte, podría decir, no sé, el 90% de los participantes de nuestra militancia es femenina, ¿cachai? Porque son las mujeres las que generalmente organizan el territorio, las que cachan más las necesidades, ordenan más las necesidades del hogar. Entonces, finalmente nosotros pudimos reunir a una serie de personas, por ejemplo el barrio Maestranza, que reúne a 424 familias, las puso en una actitud de disposición de luchar por lo suyo, sobre todo en el centro de la ciudad. O sea, recordemos que generalmente la política habitacional de la concertación tiraba a la gente para la periferia. O sea, hay que Claro. recordar las casas Chuy, San Bernardo, hacia las afueras de la ciudad, y en cambio el barrio Maestranza está a 10 15 minutos del centro de Santiago, de la Alameda. Entonces, y la receta fue luchar, luchar, celebrar cada triunfo que tenían las familias, pelear con radicalidad, salir a cortar la calle. Esas fueron más o menos los métodos, ¿entiendes? Pero que son los métodos del movimiento de pobladores desde siempre, pues, o sea, los pobladores siempre han tenido que salir a cortar la calle para que la autoridad los pesque, para que puedan sentar a una mesa de negociación. Entonces, eh, yo creo que la habilidad de Lucamau es tomar un tema que es el de la vivienda, por el cual la gente está muy dispuesta a movilizarse. O sea, en nuestro país el tema de la vivienda moviliza mucho a las personas, sean de izquierda, sean de derecha, moviliza mucho a la gente y todos, en cierta parte, queremos tener una vivienda propia. Entonces, eso permitió simpatizar dentro del pueblo, que la lucha que nosotros planteábamos fuera asimilada, yo creo, y compartida por la gente. Entonces, esa es como la innovación, ¿cachai? Pero los métodos son como los de siempre en general, de salir a cortar la calle, de reunirse, de organizarse, de esta forma media comunitaria que nosotros queremos hacer todas las cosas, de hacer peñas para juntar plata, de buscársela entre todos po, y tratar de solucionar los problemas individuales entre todos. En ese sentido, me llama harto la atención lo innovador también de que ya no se, por ejemplo, la política habitacional, como tú mencionabas, y siempre ha mandado a los pobres para la periferia. Y en este sentido, la conquista que ha realizado Ucamau es que están situados en pleno centro, en pleno Santiago. Eh, También como para ir avanzando, me gustaría saber cómo se organizan, cómo funciona la orgánica, como la estructura, su funcionamiento, cómo se estructura la organización, si tienen comisiones, si tienen como grupos sectoriales, eso, como saber un poco de la orgánica de Lucamao. Ya, perfecto. A ver, dentro del espacio orgánico existe una dirección nacional del movimiento, en la cual
reúne a las diversas expresiones de... Nosotros tenemos presencia, lógicamente, en Estación Central, pero también tenemos presencia en otras partes, en Pudahuel, Cerrillos, donde también teníamos un comité de vivienda, en Talagante, en Cerro Navia, eh, y son espacios donde, bueno, en Talagante existe un comité que está asociado a Lucamau, pero también hemos ido desarrollando otras peleas que no son, están por fuera de la vivienda, que también es importante decir. Ahora, con respecto ya, hablando derechamente de la orgánica, tenemos una dirección nacional, una persona que hace las veces de coordinación nacional, eh, pero no tenemos una orgánica definida y concreta. Es bien maleable la cosa, eso igual no ha traído, yo creo, algunas desventajas a la hora de organizarse, porque no tenemos una personalidad jurídica concreta. El UCAMAU no es una organización formal ni legal en ese sentido, ¿ya? Ok. Entonces tenemos una dirección nacional que reagrupa todas como las luchas, pero carecemos de una personalidad jurídica propiamente tal y una coordinación como política ya a nivel partido. En ese sentido, el Ucamau a veces es más un movimiento de masas que un partido político. Es un movimiento eh, más que a veces una partido político en los términos que generalmente conocemos, con una dirección nacional, con diferentes comisiones. Eso no, nosotros carecemos de esa estructura, para serte sincero. Jorge, y en ese sentido, dentro de las discusiones que me imagino deben tener, no sé, en los congresos, en las reuniones, en las asambleas que tengan, ¿cómo, me gustaría como saber eso, cómo se llaman los tipos de reuniones que tienen, si son asambleas, si son congresos, y también si en estas reuniones se ha discutido el avanzar como hacia la constitución de una personalidad jurídica, cuál sería como una posible personalidad jurídica a la cual pudieran adoptar, y también saber cómo ¿cuáles son los pros y los contras que ven ustedes como para organizarse como personalidad jurídica o por fuera de la personalidad jurídica? Y también como ligado a esta pregunta, saber también qué relación tienen con la institucionalidad, qué relación tienen con el Estado como tal. Ya. A ver, mira, por ejemplo, el comité de vivienda que yo pertenezco sí tiene una personalidad jurídica, como comité de vivienda, como comité de allegados, UCAMAU 2 creo que se llama. Eso sí tenemos una personalidad jurídica, pero el movimiento en sí no tiene una personalidad jurídica. Eh, pero las asambleas, por ejemplo, funcionamos en pequeños grupos como de 40, 50 personas, que cuando hay un tema relevante, sí, nosotros nos sentamos a discutir. Por ejemplo, en los procesos constituyentes, sobre todo las dirigencias, los pobladores que muestran más conciencia, que muestran interés también por la política, porque también te voy a reconocer, o sea, mucha gente que es de nuestras filas está por la vivienda y no necesariamente por un tema político, pero y ahí nosotros vamos detectando de alguna forma y promoviendo a los compañeros que tienen un interés, que están interesados en seguir aprendiendo, en profundizar ciertos aspectos, etcétera. Y ahí vamos tomando como un semillero, distintas dirigencias y ellos van participando de distintas asambleas. De vez en cuando tenemos nuestros congresos, hace tiempo que no hacemos unos, ¿sí? Y no está ampliado, que es donde reunimos a toda la militancia y nos ponemos a discutir aspectos claros. Por ejemplo, me acuerdo cuando discutimos sobre nuestro ingreso al Partido Comunes, del Frente Amplio, discutimos mucho sobre el tema de la Constitución, cuáles eran los derechos que en ese sentido en el proyecto, en el proceso anterior, a nosotros nos interesaba discutir, todo eso. Entonces, si bien no tenemos una organización concreta, formal, eh, trabajamos mucho desde el aspecto como asambleario
de levantar ciertos temas, el tema de pensiones, el UCAMO lo he discutido mucho en conjunto con el movimiento No Más FP. Entonces, cuando hay temas de relevancia, nos ponemos a discutir y sacamos ciertas conclusiones. Con respecto ya, creo que por ahí me preguntáis el tema del financiamiento y... Sí, esa era la siguiente pregunta, Ah, ya. que Ah, con habíamos respecto a hablado, que habíamos hablado fuera de cámara. Dale, no. justamente, el tema de nuestro trato como con la institucionalidad, o sea, el UCAMO no recibe un peso del Estado, ¿entiende? No tiene financiamiento estatal ni en ningún caso, pese que ahora en este gobierno algunos compañeros son parte de la administración estatal. Eh, Eso, pero no recibimos ni un peso del Estado nosotros, sin perjuicio de que a veces desarrollamos ciertos proyectos en particular o proyectos que son financiados, por ejemplo, con fundaciones privadas como la Rosa Luxemburgo, que esta organización de la socialdemocracia alemana, que desarrolla ciertas cosas y nosotros postulamos ciertos proyectos y ellos nos financian algunas cosas. Pero en realidad el financiamiento de la organización es bien comunitario, o sea, todos los socios tienen que pagar ciertas cuotas, son 2 lucas, o sea, nada, son muy poquitos y con eso tratamos de levantar ciertas cosas y ciertos procesos y lo demás son como puras cosas autogestionadas, o sea, en el Ucamau pasamos haciendo peña porque es una de las formas que nos ha resultado en adquirir lucas y financiamiento, eso. Ok. Jorge, ¿y me podríais contar un poco de estos proyectos que han sido financiados por la Fundación Luxemburgo, Rosa Luxemburgo? Por ejemplo, eh, me recuerdo así, cuando estuvimos con el proceso constitucional pasado, el fracasado proceso, eh, por ejemplo, la Fundación Rosa Luxemburgo financió una serie de charlas que discutíamos bien a fondo, por ejemplo, cómo pensamos la educación en nuestro país. Eh, el mismo tema de las viviendas, que nosotros crucial, cómo nosotros vamos a superar esta tremenda brecha que tenemos en el aspecto de la vivienda, cómo pensamos nosotros las pensiones que tendrían que recibir nuestros viejos. Todos esos talleres, la Rosa Luxemburgo las financiaba hacer un invitado, el cafecito, cositas así, material también para repartir, pero tampoco es mucho en realidad. O sea, son cosas, son un par de lucas que financian ciertos proyectos, pero que tampoco permiten como sobrevivir mucho a la organización. La principal fuente de ingreso es las cuotas que pagan los socios de los comités. Entonces, se podría decir que el financiamiento es básicamente autogestión. Claro, sí, es así. Ok. Sin Jorge, eso no podríamos darle avance. en ese sentido, respecto del proyecto Maestranza Ucamau, que Mm. responde a una necesidad estructural, a un problema social tremendo que es el déficit de vivienda que hay en Chile, me gustaría saber también cómo fue el proceso de creación de ese proyecto. Si hubieron metodologías participativas, quizás, si se involucró a la gente, a las familias que hoy día viven ahí en la creación de este proyecto, y también qué puede caracterizar o diferenciar a este proyecto de vivienda de otros proyectos de vivienda que también se han ejecutado. Eso. Ya. Sí, mira, si algo que destaca Luca Mau, al menos tener la intención de que nuestra gente participe, sean de derecha, sean de izquierda, nosotros ponemos a la gente a discutir. Eh, y por ejemplo, yo recuerdo eh, que la gente pensó todo como tenía que ser el espacio comunitario, que tenía que sí o sí haber una sede social al medio de este gran proyecto que es el barrio Maestranza. La gente pensó cada una de las cosas que está en ese barrio. Eh, y quería tener más, lógicamente, pero eso no alcanzó muchas veces. La luca del Estado también no alcanzan para mucho. Pero la gente discutió cada una de las cosas.
de más o menos dónde tenía que estar ubicada la puerta, dónde tenían que estar los espacios, cuántas piezas aproximadamente iba a alcanzar, etcétera, todo, absolutamente todo. Eh, y sobre todo ahí tuvimos ayuda de un arquitecto, que era bueno, un compañero nuestro, que bueno, hereda toda una tradición que don Fernando Castillo Velasco, de ahí del padre, y su hijo, quien nos ayudó, que él asesora a muchos comités de vivienda, y le da sobre todo este carácter comunitario. Por ejemplo, un ejemplo para hablar cosas concretas. Los pasillos del barrio Ucamau son gigantes, son muy grandes, porque estaba pensado de que la gente compartiera ahí. De hecho, existen como terrazas, por decir así, eh, bien espaciosas entre los departamentos para que la gente comparta, se viese. A diferencia de un departamento que uno va, que es súper angosto el pasillo, no alcanza, como que tú tenés que tratar de correrte como para ver a la otra persona. Entonces, en todos fue pensado como para que haya una interacción comunitaria constante. Eh, En ese sentido, Jorge, ¿tú dirías que eso puede ser un rasgo de innovación social en el sentido de que sabemos que casi todas las viviendas, ya sean viviendas sociales o de las inmobiliarias privadas, eh, conciben el espacio como solamente tu espacio privado, como no exacto, consideran el espacio público para generar vida en comunidad, para generar espacios de discusión, ya sea de discusión política, social, de entretención incluso. No hay exacto, muchos edificios, proyectos que sean diseñados de esta forma. Y en general también los espacios están casi todos monetizados, casi todos los espacios que son para claro. entretenerse, que son sociales, son espacios donde el Uno tiene que neoliberalismo pagar. ha hecho su marca y hay que pagar para participar de aquello. En ese sentido, Exacto, a mí al menos, me parece súper innovador este enfoque comunitario que tiene la construcción de los espacios. exacto. Sí, esa es como la gran característica de que ese barrio se pensó para que la gente se viese, conviviese. Todos tenemos que bajar a un primer piso para salir a hacer nuestras pegas, a ir a tomar la micro, etcétera. Entonces, todo se pensó para que la gente se viese y discutiese, se topase. Incluso al que te cae mal, tú tenés que verlo porque te topas. Tan pensadas las cosas de esa forma. Sí, ese sin duda es como un espacio de innovación social y que se ha ido replicando también para otros edificios y construcciones. Pues, o sea, el Ucamau igual marcó una regla, marcó un principio que era que las comunidades tienen que participar en el diseño y la construcción de la vivienda social. Y que son cosas donde uno no ve en otros comités, o sea, mucha gente en los comités va a una, dos reuniones mensuales, el dirigente de turno habla un par de cosas, les promete ciertas cosas, y llega, ojalá, y si todo sale bien, llega la construcción de la vivienda, la gente le da la llave y se acabó. La gente se va para la casa, en realidad, no muere la organización. Pero aquí al menos hemos tratado de que eso no exista, de que la gente Muchas conviva, gracias. de que Oye, eso. Jorge, sorry que te interrumpa, pero ya se nos está como agotando el tiempo para que no se haga tan extensa la entrevista. Súper. Me gustaría agradecerte por estar acá en este espacio, por disponer de tu tiempo para conversar con este estudiante de Administración Pública. Y también saludar el trabajo que como organización llevan, saludar también las conquistas que han generado este mismo proyecto de la Maestranza Ucamau, que ha sentado un precedente para las nuevas construcciones, para quizás los proyectos más adelante que pueda generar el gobierno o una política de Estado que sea inclusiva y que sea participativa y que nazca desde abajo hacia arriba, que no Exacto. sea simplemente una política de arriba hacia abajo donde la gente es un cliente nomás y no un ente protagonista transformado de su realidad.
Así que eso, Gracias Jorge, por solo me todo. queda agradecerte y saludar el trabajo que llevan como organización. Ya pues, Jesús, espero que estés muy bien y ojalá nos volvamos a encontrar. Eso. Nos encontraremos pronto. Que estés bien, Jorge. Muchas gracias. Ya, chao. Chao.